Dios te llama a confiar incluso cuando no entiendes, porque su sabiduría trasciende tu limitada percepción del momento presente. Hay instantes en la vida donde todo parece desmoronarse, relaciones rotas, enfermedades sin cura, sueños aplazados, pérdidas irreparables. Desde tu perspectiva, es el fin. Pero desde el cielo, puede ser el inicio de algo mucho mayor. La Biblia declara que los pensamientos de Dios no son como los pensamientos del hombre, ni sus caminos como nuestros caminos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son sus caminos más altos que los tuyos. Esto significa que lo que tú llamas caída, Él puede llamar elevación. Lo que tú sientes como abandono, Él puede estar usando como preparación. Piensa en José, vendido por sus hermanos, acusado falsamente, encarcelado y olvidado durante años. En ese tiempo, no tenía certezas, no veía el propósito, solo sentía el peso de la traición y el silencio de Dios. Pero años después, cuando se paró frente a sus hermanos como gobernador de Egipto, declaró: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien, para salvar muchas vidas». Aquello que parecía perdido fue usado para un propósito eterno. Así también, tu historia no ha terminado. Lo que hoy parece un callejón sin salida, mañana será la puerta de tu promoción. No permitas que el dolor te cierre el corazón. No dejes que la espera te robe la esperanza. Confía. Porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tu vida no es un ensayo, es un acto de adoración, un testimonio vivo que muchos leerán. Y aunque ahora no veas, Él está trabajando. Aunque no hables, Él te escucha. Aunque no sientas, Él te sostiene. No necesitas entender todo ahora, solo necesitas confiar. Respira profundo. Levanta tu rostro. Siente su presencia. Porque el tiempo de Dios es perfecto y tu confianza en medio del caos es el fundamento de tu futuro. Vive como quien sabe que todo tiene propósito. Anda como quien cree que el milagro está cerca. Porque aunque todo parezca perdido, nada está fuera del alcance de su gracia. Dios utiliza el desierto para enseñarte dependencia, porque en la soledad aprendes a escuchar su voz más claramente. Muchos temen el desierto, lo ven como un lugar de castigo, de abandono, de sufrimiento. Pero en realidad, es un campo de entrenamiento espiritual, un espacio sagrado donde Dios te aleja del ruido del mundo para hablar directamente a tu alma. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, no porque Dios se retrasó, sino porque necesitaban madurez, carácter y fe para entrar en la tierra prometida. Durante ese tiempo, fueron alimentados con maná del cielo, guiados por una columna de nube y fuego, protegidos de enemigos. Dios no nos dejó sin recursos, pero tampoco les dio comodidad permanente. Quería que dependieran de Él cada día. Así también, tu desierto no es señal de maldición, es señal de unción. No estás allí por error, estás allí por propósito. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a un pueblo. David fue perseguido, escondido en cuevas, antes de ser ungido rey. Jesús fue llevado al desierto inmediatamente después de su bautismo, antes de comenzar su ministerio. El desierto no precede al fracaso, precede al destino. No digas: Dios me ha olvidado, di: Dios me está preparando. No digas: ya no hay esperanza, di: mi provisión viene del cielo. Porque en el desierto, aprendes que no vives de pan solo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu fuerza no está en tus recursos, está en tu relación con Él. No necesitas salir corriendo del desierto antes de tiempo, porque allí es donde tu alma se alimenta del maná del cielo, allí es donde tu corazón se entrena para gobernar. Cuando llegue el momento de salir, no lo harás solo con libertad, sino con poder. Porque todo lo que has vivido, incluso lo que no entendiste, fue necesario. Dios no desperdicia nada. Ni un cabello cae sin su permiso, ni una lágrima se derrama sin su propósito. Confía. Permanece. Obedece. Porque lo que hoy parece un callejón sin salida, mañana será la puerta de tu promesa. Y aunque todo parezca perdido, Él está contigo. Dios permite que las promesas se demoren para que no confíes en la bendición, sino en el bendecedor.
Abraham esperó 25 años para tener a Isaac, el hijo de la promesa. Durante ese tiempo, pasó por pruebas, tentaciones, decisiones apresuradas como la de tomar a Agar, que generaron conflictos que aún resuenan hoy. Pero cuando Isaac nació, no fue producto de esfuerzo humano, fue un milagro divino. Dios no quería solo un hijo, quería un testimonio eterno de su fidelidad. Si hubiera nacido antes, por medios naturales, no habría sido la promesa cumplida, sino una solución humana. Así también, tu promesa no será entregada en tu tiempo, sino en el suyo, y cuando llegue, nadie podrá negar que fue obra de Dios. Tú no estás en un callejón sin salida, estás en un tiempo de maduración. Como la semilla bajo la tierra, que pasa días oculta, sin luz, sin reconocimiento, pero crece en silencio, así también, tu fe está creciendo en este momento. No juzgues el proceso por lo que no ves. Confía en quien ve todo. Dios no te ha dejado en la espera por indiferencia, te ha puesto allí por propósito. Y ese propósito es forjar tu carácter, fortalecer tu fe, purificar tu corazón. Porque si te diera la promesa hoy, tal vez no podrías sostenerla mañana. Así que espera con paciencia, pero no con pasividad. Ora, adora, sirve, avanza. Porque el tiempo de Dios no es un vacío, es un entrenamiento. Y cuando llegue el día, no solo saldrás con la promesa, saldrás con poder. No digas, ya pasó mi momento, di, mi momento está llegando. No digas, no voy a lograrlo, di, lo conseguiré por la gracia de Dios. Porque el que espera en el Señor renueva sus fuerzas. No caminará, volará. No se cansará, perseverará. Y cuando llegue el día, no solo verás la promesa, verás su gloria manifestada en ti. Porque el tiempo de Dios es perfecto, y tu confianza en medio de la espera es más valiosa que cualquier bendición recibida. Vive como quien sabe que aunque todo parezca perdido, que el final aún no ha sido escrito. Dios no se equivoca en el momento de moverse, porque su intervención siempre coincide con el propósito eterno que tiene para tu vida. Piensa en la historia de Lázaro. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Cuando supo que su amigo estaba enfermo, no partió inmediatamente. Esperó 2 días más. Y cuando llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Desde la perspectiva humana, fue un fracaso. Una demora trágica. Pero desde la perspectiva de Dios, fue el momento perfecto. Porque Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y cuando llamó a Lázaro desde la tumba, no fue una sanidad, fue una resurrección. Un milagro mayor. Un testimonio eterno. Si hubiera llegado antes, habría sanado a un enfermo. Pero al llegar después, resucitó a un muerto. Y muchos creyeron. Así también, lo que parece una demora en tu vida puede ser la puerta a un milagro mayor del que jamás soñaste. Dios no actúa solo para resolver, actúa para revelar su gloria. Y a veces, para que su gloria se manifieste, primero debe parecer que todo está perdido. La higuera estéril tuvo 3 años de espera antes de ser cortada, pero el viñador pidió 1 año más para abonarla. Y en ese tiempo, algo cambió. No fue la muerte, fue la misericordia. Dios no te ha cortado, te ha abonado. Te ha dado más tiempo, más gracia, más oportunidades. No lo malinterpretes como indiferencia. Es compasión. Es inversión. Él cree en ti, aunque tú ya no creas. No te compares con otros. No digas que ellos recibieron y tú no. Cada uno tiene su tiempo. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a un pueblo. David fue perseguido durante años antes de ser rey. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, no a los 20. Todo tiene su momento. Y tú estás en el tuyo. No resistas el tiempo, ríndete a él. No luches contra la espera, úsala. Lee, ora, sirve, crece. Porque mientras esperas, estás siendo equipado. Y cuando el cielo se abra, no solo saldrás, saldrás con autoridad. Porque el tiempo de Dios no es un retraso, es una estrategia. Y en su momento, todo encajará como piezas de un rompecabezas divino. No hay coincidencias,
solo propósito. Y el propósito de Dios siempre triunfa. Así que no desmayes. No murmures. No te alejes. Quédate. Confía. Obedece. Porque aunque todo parezca perdido, el poder de Dios está listo para manifestarse. Dios te invita a adorar en medio del fuego, porque la verdadera adoración no depende de las circunstancias, sino de la convicción de quién es Él. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, heridos, con los pies en el cepo, no clamaron por venganza ni se quejaron del sistema. En cambio, oraron y cantaron alabanzas a Dios a medianoche. Y en ese momento, mientras adoraban, se produjo un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Pero lo más importante, el carcelero y su familia fueron salvos. La adoración no solo trae liberación personal, trae salvación colectiva. Dios no espera a que todo esté bien para que lo alabes, te llama a alabarlo para que todo cambie. La adoración es un acto de fe que dice, aunque no veo, yo creo. Aunque no entiendo, yo confío. Aunque estoy herido, yo reconozco que tú eres Dios. Ese es el corazón que Él busca. David, el hombre según el corazón de Dios, escribió salmos de alabanza incluso cuando estaba siendo perseguido por Saúl. En lugar de maldecir, bendecía. En lugar de temer, confiaba. Y en medio de la cueva, su voz llegaba al cielo. Porque la adoración abre las puertas del cielo. No necesitas un escenario, no necesitas una multitud, no necesitas estar libre de problemas. Solo necesitas un corazón dispuesto. Y cuando alabas, cambia la atmósfera espiritual. Los demonios huyen. Los ángeles descienden. Las promesas se activan. La fe se fortalece. Tu mente se transforma. Y tu perspectiva cambia. Dejas de mirar el problema y comienzas a ver al Dios del problema. La adoración no niega el dolor, lo atraviesa. No ignora la batalla, la transforma. Como cuando el rey Josafat envió a los cantores delante del ejército, y mientras alababan, Dios puso los enemigos unos contra otros. No hubo necesidad de pelear, porque la victoria ya había sido dada. Así también, cuando alabas en medio de la batalla, estás declarando que Dios ya ganó. Y en ese acto de fe, Él comienza a moverse. No esperes a sentirte bien para adorar. Adora para sentirte bien. Adora para romper cadenas. Adora para abrir caminos. Porque aunque todo parezca perdido, tu adoración es una llave espiritual que abre puertas que ninguna estrategia humana puede. Levanta tus manos. Abre tu boca. Canta en tu corazón. Y verás cómo Dios cambia tu escenario. Dios transforma el dolor en propósito, no porque disfrute de tu sufrimiento, sino porque su poder se manifieste en tu debilidad. Piensa en José, cuyos hermanos lo vendieron como esclavo, fue acusado injustamente, encarcelado y olvidado durante años. En ese tiempo, no tenía certezas, no veía el plan, solo sentía el peso de la traición y el silencio de Dios. Pero años después, cuando se paró frente a sus hermanos como gobernador de Egipto, declaró con autoridad: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien, para cumplir el propósito de salvar muchas vidas». Esa revelación no llegó en la cárcel, llegó en el palacio. Porque a veces, el propósito no se entiende hasta que estás en tu posición. Hoy, tal vez estés en tu cárcel, en tu desierto, en tu noche más larga, pero no sabes que estás siendo preparado para un rescate mayor. Dios no solo te salva para ti, te salva para que seas instrumento de salvación para otros. Tu testimonio no será poderoso por lo que lograste, sino por lo que atravesaste y cómo Dios te levantó. Así como el vino nuevo necesita odres nuevos, así también, tu vida necesita ser moldeada para contener la gloria que Él tiene reservada. No resistas el proceso. Acepta que el dolor tiene un lugar en el plan. Aprende que el sufrimiento no es señal de maldición, muchas veces es señal de unción. Los profetas fueron perseguidos, los apóstoles encarcelados, los justos probados. Pero sus vidas cambiaron la historia. Y la tuya también puede hacerlo. No permitas que el dolor te amargue, déjalo madurarte. No permitas que la espera te desanime, conviértela en adoración.
Cada noche de llanto está sembrando semillas de alabanza. Cada oración sin respuesta está fortaleciendo tu fe. Y cuando llegue el día de la liberación, no solo saldrás, sino que saldrás con botín. Como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con joyas y oro. Dios no solo te saca de la prueba, te saca bendecido, engrandecido, preparado. Porque todo lo que viviste fue necesario para que pudieras sostener lo que Él te dará. No hay victoria sin batalla, ni corona sin cruz. Y tú estás en el campo de batalla, pero la guerra ya fue ganada. Camina como vencedor, aunque aún no veas el final. Habla como quien tiene promesa, aunque aún no tenga posesión. Porque el propósito de Dios en ti es más fuerte que cualquier obstáculo. Y cuando mires atrás, no verás solo dolor, verás propósito. No verás solo pérdidas, verás liberaciones. No verás solo lágrimas, verás milagros. Porque el que llora en la siembra, segará con alegría. Tu tiempo de llanto está llegando a su fin. Tu tiempo de cosecha está comenzando. Levántate. Saca tu lira. Canta como David en medio de la cueva. Porque tu adoración abre puertas que tus quejas jamás abrirán. Y mientras alabas, mientras confías, mientras avanzas, Dios está moviendo cielos y tierra para cumplir lo que prometió. Aunque todo parezca perdido, nada está fuera del alcance de su fidelidad. Dios utiliza tus errores para redirigirte hacia tu propósito, porque su gracia es más grande que tus caídas. Piensa en Pedro, el discípulo que juró fidelidad a Jesús y horas después lo negó 3 veces. En ese momento, sintió que todo había terminado. Su vergüenza, su culpa, su miedo, lo consumieron. Pero Jesús, antes de ser crucificado, ya había dicho: Pedro, yo he rogado por ti, para que no falle tu fe. Y después de la resurrección, no lo rechazó, lo restauró. 3 veces le preguntó: ¿me amas? Y 3 veces lo volvió a comisionar. No fue su negación lo que defendió su vida, fue su restauración. Dios no te desecha por tus errores, te recicla, te restaura, te levanta. Tu caída no es tu final, es tu fundamento. Porque el que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Y el que ha sido restaurado, predica con autoridad. David cometió adulterio y asesinato, pero después de arrepentirse, escribió salmos que han consolado a millones. Su pecado no fue ignorado, pero su arrepentimiento fue honrado. Dios no necesita personas perfectas, necesita corazones quebrantados. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es tu esperanza. No depende de tu pureza, depende de tu disposición. Mientras estés dispuesto a volver, Él estará dispuesto a sanar. No permitas que el enemigo te acuse con tu pasado. Jesús ya lo condenó en la cruz. Tu historia no termina en el pecado, termina en redención. Y esa redención es tu mensaje. Porque no hay predicación más poderosa que la de alguien que ha sido rescatado. Tú no estás solo en tu lucha. Muchos han caído, muchos se han levantado. Y Dios está listo para levantarte de nuevo. No necesitas esconderte, necesitas arrepentirte. No necesitas fingir, necesitas rendirte. Entrega tu culpa, tu miedo, tu vergüenza, y recibe su gracia. Porque su misericordia se renueva cada mañana. Y cada nuevo día es una oportunidad para comenzar de nuevo. No digas que ya no puedes, porque el que resucitó a Lázaro puede resucitar tus sueños. El que calmó la tormenta puede calmar tu alma. El que multiplicó los panes puede multiplicar tus recursos. Tu error no es mayor que su poder. Y mientras te arrepientas, mientras vuelvas, mientras confíes, Él te devolverá más de lo que perdiste. Porque el propósito de Dios no se detiene por tu caída, se revela en tu restauración. Vive como quien ha sido perdonado. Anda como quien ha sido sanado. Habla como quien ha sido restaurado. Porque aunque todo parezca perdido, la gracia de Dios siempre encuentra un camino de regreso. Dios guía tus pasos con sabiduría eterna, incluso cuando el camino parece incierto o confuso. No todos los caminos rectos se ven como tales al principio. A Abraham se le pidió que dejara su tierra, su familia, todo lo conocido, y partiera hacia un lugar que Dios le mostraría. No tenía mapa,
no tenía garantías, solo una promesa. Pero obedeció. Y en ese acto de fe se convirtió en padre de muchas naciones. Dios no te revela todo el plan de una vez, porque tu fe necesita crecer paso a paso. Si te mostrara todo el camino, no necesitarías confiar. Pero Él quiere que aprendas a caminar con Él, no solo hacia Él. Por eso, muchas veces, el camino parece oscuro, lleno de giros inesperados. Pero cada desvío es una dirección. Cada puerta cerrada es una protección. Cada retraso es un ajuste de tiempo. Porque el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Él no se apresura, pero nunca llega tarde. Como el agricultor que espera con paciencia el fruto precioso de la tierra, así también Dios espera el momento exacto para manifestar su propósito. No corras delante de Él, no te adelantes con tus planes. Confía. Espera. Obedece. Porque cuando sigues sus pasos, no caminas en vano. Salomón pidió sabiduría, y Dios le dio además riquezas, honor y paz. No porque las pidiera, sino porque eligió lo esencial. Hoy, pide dirección. Pide discernimiento. Pide ojos para ver lo que Él ve. Porque muchas veces, lo que parece una oportunidad es una distracción. Lo que parece un atajo es un desvío. Pero cuando pones tus caminos delante de Él, Él los endereza. No necesitas entender cada paso, solo necesitas seguir. Como un niño que toma la mano de su padre en medio de una multitud, tú solo necesitas aferrarte a Él. Él conoce el camino. Él ha estado allí antes. Y no te llevará por lugares donde no pueda contigo. Aunque pases por valles de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él está contigo. Su vara y su cayado te consuelan. Y al final del sendero, no encontrarás solo bendición, encontrarás propósito contigo. No busques éxito sin dirección, porque el éxito sin propósito es vacío. Busca su rostro, y todo lo demás será añadido. Porque aunque todo parezca perdido, el que te guía nunca se pierde. Dios ha puesto en ti un propósito eterno que trasciende tu tiempo en la tierra, porque tu vida no es solo para este mundo, es para el reino de los cielos. Muchos viven como si todo terminara aquí, buscando placer, reconocimiento, acumulación, pero olvidan que lo temporal no satisface lo eterno. El sabio del Eclesiastés probó todo, riquezas, placeres, proyectos, conocimiento, y al final declaró que todo era vanidad, vapor que se desvanece. Pero encontró sentido cuando regresó a lo esencial, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque eso es lo que permanece. Tus logros perecerán, tus posesiones se quedarán aquí, pero tu fe, tu amor, tu obediencia, tu testimonio, eso durará para siempre. Jesús dijo, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen, y donde los ladrones se meten a robar, sino acumulen tesoros en el cielo. Porque lo que inviertes en el reino, no se pierde. Cada oración, cada acto de amor, cada palabra de esperanza, cada sacrificio por el Evangelio, está siendo registrado en los cielos. Y un día, cuando estés delante de Él, escucharás, bien hecho, siervo bueno y fiel. Ese elogio no será por tu fama, por tu cargo, por tu riqueza, sino por tu fidelidad. Y valdrá más que cualquier aplauso humano. No vivas para agradar a hombres, vive para agradar a Dios. Porque Él es el juez final. Él sabe lo que haces en secreto. Él ve tu corazón. Él valora tu entrega. Y tu recompensa no será según lo que recibiste, sino según lo que diste. Como la viuda pobre, cuyo pequeño don fue más valioso que todos los demás. Porque dio todo lo que tenía. Así también, cuando entregas tu vida, tus sueños, tus fuerzas, a su propósito, estás sembrando en eternidad. Y la cosecha no tiene fin. Muchos no cambian porque temen el costo. Pero Jesús dijo, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. No es una pérdida, es una inversión. No es un sacrificio, es un intercambio. Das lo temporal, recibes lo eterno. Y ese intercambio vale cada lágrima, cada renuncia, cada noche de oración. Porque aunque todo parezca perdido, tu vida tiene un propósito que no termina en esta tierra. Vive con esa eternidad en mente. Actúa con fe. Habla con esperanza.
Sirve con amor. Porque tu vida no es un punto en el tiempo, es una chispa en la historia eterna. Y Dios la está usando, ahora mismo, para cumplir su plan perfecto. Dios no te llama a caminar solo, sino a avanzar en comunidad, porque tu propósito se cumple también a través de las relaciones que Él ha dispuesto. Desde el principio, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, y creó a la mujer como ayuda idónea. Esta verdad trasciende el matrimonio. Todos necesitamos compañeros de camino, hermanos en la fe que nos sostengan, corrijan, animen y oren por nosotros. Nadie cumple su propósito en aislamiento. Moisés necesitó a Aarón y a Hur, quienes sostuvieron sus manos en medio de la batalla. David tuvo a Jonatán, cuya amistad fiel lo protegió y fortaleció. Pablo contó con Timoteo, Tito, Silas y tantos otros que compartieron su ministerio. La obra de Dios no es individualista, es corporativa. Tú no estás llamado solo a cumplir tu propósito, sino a contribuir al propósito de otros. Y ellos, a su vez, están aquí para ayudarte a ti. No subestimes el poder de una iglesia viva, de un grupo de oración, de un mentor, de un amigo que te dice la verdad en amor. Porque muchas veces, Dios te habla no solo por medio de sueños o lectura bíblica, sino a través de la voz de alguien que te ama. No te encierres en tu dolor, no te aísles por orgullo o decepción. Permite que otros entren en tu mundo, que compartan tu carga, que eleven tus manos cuando ya no puedas. La Biblia dice, porque si uno cae, el otro puede levantarlo, pero ¿qué hay del que cae y no tiene con quién levantarse? La soledad abre puertas al desánimo, a la duda, al abandono. Pero la comunión abre puertas a la unción, a la esperanza, al avivamiento. No temas pedir ayuda. No te avergüences de decir, no puedo solo. Eso no es debilidad, es sabiduría. Jesús eligió 12 discípulos, no uno. Envió a sus seguidores de 2 en 2. Porque el camino es pesado, el enemigo es astuto, y necesitamos cobertura espiritual mutua. Busca a quienes caminan con Dios, únete a ellos, sé fiel, sé honesto, sé vulnerable. Porque en la transparencia nace la sanidad. Y en la unidad nace el avance. No permitas que heridas pasadas te impidan amar. No dejes que traiciones te cierren al compañerismo. Dios restaura también las relaciones. Y en medio del cuerpo de Cristo, hay sanidad, hay dirección, hay propósito compartido. Así que no te apartes. No te retires. Quédate. Conéctate. Sirve. Recibe. Porque tu propósito no está solo en tu destino individual, está también en tu lugar dentro del cuerpo. Y cuando todos cumplen su función, la iglesia crece, el reino avanza y Dios es glorificado. Aunque todo parezca perdido, nunca estás solo. Dios utiliza tu adoración como arma poderosa para cambiar realidades y acelerar su propósito en tu vida, especialmente cuando todo parece perdido. La adoración no es solo cantar en reuniones, es una postura del corazón que reconoce su soberanía, su grandeza y su fidelidad, incluso cuando todo parece en contra. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, heridos, con los pies en el cepo, no clamaron por venganza ni se quejaron del sistema. En cambio, oraron y cantaron alabanzas a Dios a medianoche. Y en ese momento, mientras adoraban, se produjo un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Pero lo más importante, el carcelero y su familia fueron salvos. La adoración no solo trae liberación personal, trae salvación colectiva. Dios no espera a que todo esté bien para que lo alabes, te llama a alabarlo para que todo cambie. La adoración es un acto de fe que dice, aunque no veo, yo creo. Aunque no entiendo, yo confío. Aunque estoy herido, yo reconozco que tú eres Dios. Ese es el corazón que Él busca. David, el hombre según el corazón de Dios, escribió salmos de alabanza incluso cuando estaba siendo perseguido por Saúl. En lugar de maldecir, bendecía. En lugar de temer, confiaba. Y en medio de la cueva, su voz llegaba al cielo. Porque la adoración abre las puertas del cielo. No necesitas un escenario, no necesitas una multitud, no necesitas estar libre de problemas. Solo necesitas un corazón dispuesto.
Y cuando alabas, cambia la atmósfera espiritual. Los demonios huyen. Los ángeles descienden. Las promesas se activan. La fe se fortalece. Tu mente se transforma. Y tu perspectiva cambia. Dejas de mirar el problema y comienzas a ver al Dios del problema. La adoración no niega el dolor, lo atraviesa. No ignora la batalla, la transforma. Como cuando el rey Josafat tendió a los cantores delante del ejército, y mientras alababan, Dios puso los enemigos unos contra otros. No hubo necesidad de pelear, porque la victoria ya había sido dada. Así también, cuando alabas en medio de la batalla, estás declarando que Dios ya ganó. Y en ese acto de fe, Él comienza a moverse. No esperes a sentirte bien para adorar. Adora para sentirte bien. Adora para romper cadenas. Adora para abrir caminos. Porque aunque todo parezca perdido, tu adoración es una llave espiritual que abre puertas que ninguna estrategia humana puede. Levanta tus manos. Abre tu boca. Canta en tu corazón. Y verás cómo Dios cambia tu escenario. Dios ha puesto en ti un llamado que incluye servir a otros, porque el propósito no es solo para tu bendición, sino para la bendición de muchos. Jesús no vino para ser servido, sino para servir, y dejó ese ejemplo como modelo. En el reino de Dios, la grandeza se mide por el servicio, no por el título. El que quiere ser primero, será el último de todos y el servidor de todos. Muchos buscan posesiones de honor, pero Dios exalta a quienes se humillan para levantar a otros. Piensa en la samaritana junto al pozo, no era sacerdotisa, no era maestra, pero después de encontrar a Jesús, salió a su ciudad y compartió lo que había recibido. Y muchos creyeron por su testimonio. Ella no necesitó una plataforma, solo una experiencia. Y con eso, cambió una ciudad entera. Tú también tienes algo que compartir. No subestimes tu testimonio, tu oración, tu palabra de aliento, tu tiempo, tu don. Porque lo que parece pequeño en tus manos, en las manos de Dios se convierte en pan para muchos. El niño que dio sus panes y peces no sabía que alimentaría a miles, pero obedeció. Y Jesús multiplicó lo poco que tenía. Así también, cuando entregas lo que posees, aunque sea poco, Dios lo usa para grandes cosas. No digas que no puedes porque no tienes recursos. Dios no necesita grandes cantidades, necesita corazones dispuestos. El verdadero servicio no busca reconocimiento, no espera agradecimiento, no se cansa cuando no es valorado. Sirve como si lo hicieras para el Señor, porque cada acto de amor hecho a uno de estos pequeños, a Él se lo haces. Y Él lo ve. Él lo recuerda. Él lo recompensará. No hay servicio insignificante en el reino. Limpiar un templo, cocinar una comida, visitar a un enfermo, orar por un hermano, enseñar a un niño, todo tiene valor. Porque el propósito de Dios no se cumple solo con grandes predicaciones, también con pequeños actos de amor. Y muchos, al ver tu bondad, tu paciencia, tu generosidad, se preguntarán por tu esperanza. Y entonces, tendrás la oportunidad de hablar de Jesús. El servicio es evangelismo vivido. Es el evangelio con zapatos. Y cuando sirves con amor, estás cumpliendo el propósito más grande, amar a Dios y amar al prójimo. No esperes a que te lo pidan. Busca oportunidades. Ve más allá. Supera tu comodidad. Porque aunque todo parezca perdido, tu servicio puede ser la semilla que alguien necesita para creer. Así que sirve con alegría, con fidelidad, con corazón. Porque tu mano extendida puede ser la mano de Dios para alguien más. Dios te ha dado libre albedrío, pero también te llama a someterte a su voluntad, porque tu propósito se cumple cuando tu voluntad se alinea con la de Él. Jesús, en el huerto de Getsemaní, enfrentó el momento más difícil de su vida. Sabía lo que vendría, el peso del pecado del mundo, el abandono del Padre, la muerte en una cruz. Y oró: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, el Hijo de Dios eligió la voluntad del Padre sobre su propio deseo. Y en esa sumisión, se cumplió la salvación de la humanidad. Tú también enfrentas momentos en los que tu voluntad y la de Dios no parecen coincidir.
Tal vez quieres sanidad, pero sigues enfermo. Quieres pareja, pero sigues solo. Quieres empleo, pero las puertas se cierran. Y en esos momentos, la pregunta no es si Dios te ama, sino si confías en su plan. Porque muchas veces, lo que tú ves como bendición, Él ve como distracción. Lo que tú llamas necesidad, Él puede ver como idolatría. Y lo que tú pides con insistencia, puede no ser lo mejor para tu propósito eterno. Dios no siempre dice sí, porque a veces dice mejor. No siempre abre la puerta que tú quieres, porque te está guiando hacia la que necesitas. Y aunque duela, aunque tardes, aunque llores, su voluntad es perfecta. Salomón no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar, y Dios le dio todo lo demás. Cuando buscas primero su reino y su justicia, todas las cosas se añaden. Pero si buscas primero las cosas, pierdes el reino. No estás llamado a controlar tu vida, estás llamado a entregarla. Como un río que no decide su curso, sino que sigue el lecho que la tierra le da, así también tú debes fluir en el canal que Dios ha preparado. Resistirte es sufrir. Aceptarlo es paz. Y en esa sumisión encuentras libertad. Porque no hay mayor libertad que vivir para lo que fuiste creado. No hay mayor paz que saber que estás en la voluntad de Dios. Él no te fuerza, te invita. Y cada día, tú eliges seguir tu camino o seguir el suyo. Decide hoy, de nuevo, poner su voluntad por encima de la tuya. Ora con fe, pero también con sumisión. Pide, pero di, hágase tu voluntad. Porque aunque todo parezca perdido, tu obediencia en este momento puede ser el puente hacia tu milagro. Vive allí. Quédate allí. Avanza desde allí.